Este es un mensaje para los que están cansados de lo mismo, los que tienen mucho que decir, pero no saben cómo. Un mensaje para los que se sienten paralizados frente a una página en blanco, pero también para los que se están moviendo hacia adelante, los que se ponen de pie después de caer, para los que encuentran soluciones a cada problema. Es momento de botar las excusas, de borrar las fronteras y de transgredir los límites. Es momento de dar un salto de fe, porque cuando apuntas a lo excelente, ser bueno no es suficiente. Es el momento de inspirarse, de crear, de trastornar el mundo. Cuando Dios te inspira, enciendes tu modo genio. Ser creativo está en ti, porque eres hijo del Creador. Y cuando creas, reflejas la imagen de Dios. Conéctate con Él y desarrolla una mente fructífera. Hoy vamos a ver este tema en Mente Fructífera: sueño, visión y realidad. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Debemos orar para que el Señor nos dé sueños que se conviertan en nuestra visión y luego los podamos hacer realidad. Eso es lo que quisiéramos proponerte, y sobre todo para aquellos que han estado, como decía la introducción, no sé si a usted le emociona ese texto, pero a mí me emociona cuando dice: este es un mensaje para los que están cansados de lo mismo, aquellos que están paralizados frente a una página en blanco. Puede ser que tú estés así y que frente al año que viene te sientas limitado, pero te tengo buenas noticias. Dios te puede dar ideas. Dios te puede dar ideas fructíferas de tal manera que este año puede ser un año distinto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios y pedirle: Dios, quiero escucharte, quiero que me des tus instrucciones para este año. En ese contexto quiero decirles que les propongo que oremos al Señor para que en medio de nuestros sueños Él nos hable. Hay muchos personajes en la Biblia y en la historia que han recibido notificaciones de parte de Dios a través de los sueños. Nabucodonosor, el faraón, José, fueron muchos los hombres y mujeres de Dios que recibieron sueños, y a raíz de eso Dios les mostró qué hacer. No sé a quiénes les gusta aquí soñar. Levante la mano a quién les gusta soñar. Qué rico cuando uno sueña, literalmente, cuando uno dice: tuve un sueño. Se siente que uno descansó, riquísimo. Y los sueños pueden ser lindos, pero también a veces pueden ser algo perturbadores. Eso también hay que orarlo. Así que antes de conciliar, antes de ir al reposo del sueño, tenemos que decirle: Dios, permíteme que este sueño sea un sueño en el cual yo pueda estar conectado contigo. De hecho, un señor llega con su psiquiatra y le dice: doctor, tengo un problema. Llevo 5 días soñando con hormigas que juegan al fútbol. ¿Cómo? Sí, 5 días soñando con hormigas que juegan al fútbol. Entonces el doctor analiza el caso y le dice: ¿sabe qué? Tómese esto y hoy va a dormir profundamente. Está loco, hoy es la final, le dice. Bueno, hoy vamos a ver precisamente cómo nosotros debemos estar atentos a cualquier comunicación con Dios. Y un personaje al cual Dios le ayudó dándole ideas divinas a través de los sueños es Jacob, al cual Dios después le cambia el nombre por Israel. Y vamos a ver cómo Jacob, en medio de su situación difícil, clamó a Dios y Dios lo escuchó dándole ideas divinas. Así que de Génesis 31, que es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a sacar 4 enseñanzas. Lo primero es que Dios me da ideas fructíferas si lo busco en medio de mis tribulaciones. Dios, digamos todos por favor: Dios me da ideas fructíferas si lo busco en medio de mis tribulaciones. Bueno, no tienes que estar en tribulaciones para buscar a Dios. Debemos buscar a Dios siempre, pero sobre todo cuando tenemos una situación complicada, digamos: Dios, yo necesito escucharte. Y aquí Jacob, vea usted lo que nos describe Génesis 31, 1 a 5. Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que era de nuestro padre. Se ha hecho rico a su costa. Advirtió también Jacob que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, donde están tus parientes,
que yo estaré contigo. Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lía para que fuesen al campo donde él tenía el rebaño, y les dijo: me he dado cuenta de que su padre ya no me mira con la benevolencia de antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Cómo llegó Jacob a este momento? Recuerdan ustedes que Jacob es hermano mellizo con Esaú, y en cierto momento él le jura: te vendo la primogenitura. Más adelante, cuando Isaac, el padre de ellos, está ya anciano, le dice a Esaú: voy a bendecirte hoy, así que ve a cazar un animal, lo cocinas y me lo traes, y yo te voy a bendecir. Su madre, Rebeca, escucha esto y le dice: hoy tu padre va a bendecir a tu hermano, entonces voy a prepararle su comida favorita y te voy a vestir como que fueras Esaú y entras a recibir la bendición. Jacob dice: si mi papá se da cuenta de esto, en lugar de bendecirme, me va a maldecir. A esto, entonces ella le dice: que caiga sobre mí esa maldición. Y de hecho, Jacob se viste de Esaú, se pone la ropa de Esaú. Como Esaú era velludo y él era lampiño, la madre le pone piel de oveja, de cabrito, en sus brazos y en su cuello, y lo envía a recibir esa bendición. Una vez obtenida esa bendición, llega Esaú y le dice: padre, ya vine para que me bendigas. Pero si yo ya te bendije. Y Esaú dice: fue Jacob. No, por gusto le pusieron: Jacob es un tramposo. Y él promete: cuando mi papá se muera, yo lo mato. Rebeca escucha eso y le dice: vete de aquí. Y lo manda con su hermano Labán. Labán es hermano de Rebeca. Y al principio funcionó todo bien, pero este tío era más tramposo que Jacob mismo. Entonces estamos en una familia de gente que le gusta trampear a ustedes, porque lo primero que hace es que Jacob se enamora de una de las hijas de Labán, que se llama Raquel. Y entonces le dice: tío, ¿cómo puedo hacer con esto? Porque el que se enamoraba en aquel tiempo tenía que dar una dote cuando pedía la mano. Y entonces, si eso fuera el tiempo de hoy, yo ya tendría mucho más recursos. Ya he dado 2 hijas. ¿Qué hago con la dote? Y le dice el suegro: bueno, ¿sabes qué? Trabaja para mí 7 años y esa es la dote. Yo no sé cómo celebraban en ese tiempo las fiestas, pero el día de la boda se casa y el día siguiente él despierta y no le dieron la que él quería. Es su hermana Lía. Va a reclamar y dice: tío, ¿qué pasó? Miren, no me dio la que yo quería. Ah, sí, es que aquí acostumbramos casar a la mayor primero y después a la menor, pero todo tiene arreglo. Otros 7 años y te doy la que querés. Seguramente en la otra boda no celebró tanto Jacob. Estaba atento para ver que le dieran a la que él quería. Pero años después, él describe esto. Él llama a sus 2 esposas, Raquel y Lía, y les dice: sus hermanos me están acusando de que defraudé a su padre. Es más, su papá ya no me está tratando como antes. Y es aquí donde, en medio de la tribulación, Jacob decide buscar a Dios. Y él les dice: pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Dios le había dicho: vuelve a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Quiero decirte, la primera lección es que cuando tú y yo tengamos una dificultad, en lugar de alejarnos de Dios, debemos acercarnos a Dios. Ustedes saben que en mi familia ha habido un terremoto este año 2024 porque nuestro pequeño nieto Santi fue llevado a la presencia del Señor y fue una cosa que no nos esperábamos. Y obviamente los más afectados son Basti y Sebas, sus padres. Y en uno de esos momentos donde estábamos hablando con Basti, ella me dice: papi, ya entiendo por qué la gente se aleja de Dios cuando está en dolor. Porque uno busca respuestas y no hay, y uno piensa: ¿por qué Dios permitió esto? Pero en medio de esta dificultad es cuando uno más se tiene que acercar a Dios. ¿Sabes? Cuando estés pasando por una dificultad, el enemigo te va a decir: abandona a Dios, déjalo. Pero no es eso lo que tenemos que hacer, sino regresar a Dios y decir: Dios, ayúdame, háblame por favor. Jacob tiene una promesa de Dios y él se ampara de esa promesa.
en ese contexto, yo sé que cuando hablamos de escuchar a Dios, muchas personas me preguntan, pastor, pero ¿cómo hago para escuchar a Dios? Y quiero recordarte que hace unos meses vimos una prédica y vimos 7 formas en las cuales Dios nos habla. Y quiero que las repasemos. Hay 7 maneras, 4 encajan en lo que conocemos como revelación general y 3 como revelación especial. En cuanto a revelación general, Dios nos habla a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. A través de la creación Dios está diciendo, aquí estoy. También Dios me habla a través de mi conciencia. Cuando voy a hacer algo que no conviene y algo me dice que no debo hacerlo. O cuando tengo que hacer algo y mi conciencia me dice, es tu familiar, debes ayudarlo, debes perdonarlo. Eso es la conciencia. Entonces la creación, mi conciencia, su providencia. ¿Cuál es la providencia de Dios? Cuando sucede algún accidente, nos deja un avión, nos despiden de un trabajo y a raíz de eso descubrimos para qué éramos buenos. Y uno dice, al principio no entendía, pero a raíz de esto descubrí algo bueno. Esa es la providencia de Dios. Dios cierra una puerta, abre otra. Número 4, a través de un consejo sabio. Si estás pasando por un momento difícil y vas con una persona y le dices, necesito que me des un consejo, Dios te puede hablar a través de eso. Podríamos decir que esa es la revelación general. Ahora vamos a la revelación especial. Y lo primero es la escritura. Si tú quieres oír a Dios, lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia. Porque cuando tú abres tu Biblia, Dios abre su boca. Es decir, Dios te está hablando cuando estás leyendo. Y en este año hemos cambiado nuestra propuesta de plan de lectura. Ahora vamos a estar leyendo menos diariamente, pero ¿cuál es el propósito en este plan que se llama Afilando mi espada? Es que tú y yo repasemos la escritura. Es un capítulo diario, pero con la pregunta, ¿qué me está diciendo Dios? Porque si tú leíste ya tu Biblia hoy, yo te pregunto, ¿qué te dijo Dios? Tú me dices, nada. Yo te diría, vuélvelo a leer. ¿Y qué te dijo Dios? Todavía nada. Vuélvelo a leer. Es que Dios te debe hablar en la escritura. Tienes que concentrarte. Por eso hemos reducido la cantidad de lectura para que tú y yo leamos varias veces ese capítulo con la pregunta, ¿qué me estás diciendo, Dios? Y otra cosa, todo lo que creas que Dios te va a decir tiene que estar contenido ya en la escritura. Dios no te va a dar una nueva revelación que contradiga lo que Él ya dijo. Dios nunca te va a decir, hijo, generalmente no recomiendo la venganza, pero han sido tan crueles contigo que a ti sí te autorizo, véngate. No, Dios va a ser consistente en lo que te diga. Por eso necesitamos leer la Biblia. Sobre eso, o sea, mucho más profundo que eso podría ser la revelación sobrenatural. Es decir, sueños, visiones y profecías. Dios, sin contradecir lo que dice la Escritura, pero Dios puede traerte un sueño, una visión, una palabra profética, que obviamente tiene que estar de acuerdo con lo que dice la Escritura, pero es algo lindo cuando Dios nos habla de esa manera. Y por último diríamos la oración conversacional, que es cuando estamos orando y hacemos una pregunta a Dios y guardamos silencio para escuchar lo que Él nos quiere decir. Y si tú logras afinar tu espíritu, tu oído espiritual para lo que Dios te está diciendo, vas a descubrir que Dios sigue hablando. Hay un amigo que se llama Cristian Arana, que esta semana en habitación me dice, mire pastor, creo que Dios me dio esto. Oiga, la voz del trueno es para que muchos la escuchen y tiemblen, pero el susurro se dice en la intimidad. La voz del trueno es para muchos, el susurro es para los íntimos. Es un nuevo nivel de relación, más profundo, más íntimo. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? Aquí hay 7 canales, 7 formas en las cuales Dios te puede hablar. Y es necesario que nosotros estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo, porque Dios me da ideas fructíferas cuando lo busco, y podríamos decir, aún en medio de mis tribulaciones. Número 2, Dios me da ideas fructíferas para compensarme si he sufrido injusticias. Dios me da ideas fructíferas para compensarme si he sufrido injusticias. Mira lo que dice Génesis 31 del 6 al 9. Está hablando Jacob con sus esposas y les dice, ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre
con todas mis fuerzas. Y a pesar de ello, Él me ha engañado y me ha estado cambiando continuamente el salario. Sin embargo, Dios jamás le permitió que me hiciese mal alguno. Al contrario, cuando Labán decía, te voy a pagar con corderos moteados, todas las ovejas del rebaño parían corderos moteados. Y cuando él decía, te voy a pagar con corderos rayados, entonces parían crías rayadas. Así Dios le ha ido quitando el ganado de su padre, del padre de ustedes, y me lo ha traído y lo ha ido dando a mí. Entonces, la segunda observación que quisiera hacerte es que Dios está viendo. Y si tú te sientes tratado injustamente, ya sea en los negocios o por alguna persona, te invito a no procurar la venganza. No llenes tu corazón de odio, porque Dios está viendo lo que te hicieron y Dios va a compensarte. Si tú mantienes un corazón limpio, Dios va a sacar a luz tu justicia. Por eso es muy caro no perdonar, es muy caro tener rencor y amargura, es muy caro intentar vengarse, caro espiritualmente, porque eso es pecado y te va a limitar escuchar a Dios. Pero cuando tú perdonas, Dios empieza a darte su voz para llevarte al lugar correcto. Y por otro lado, quiero invitarte a que procuremos tú y yo no ser el Labán de la historia. Porque ¿qué hace Labán? Labán hace trampas. De hecho, relata la escritura que finalmente llega a Jacob y le dice, tío, llevo tiempo de estar trabajando para usted. ¿Cómo me va a pagar? Entonces él le dice, ¿cómo quieres que te pague? He visto que a usted no le gustan las ovejas manchadas ni rayadas, a usted le gustan todas blancas. Entonces, págueme con esas, tío. Está bien, dice Labán. Y en ese momento le manda a decir a sus hijos, quiten todas las ovejas manchadas que tengo y tómenlas a ustedes, se las regalo. Así era de tramposo Labán. Pero Dios vio esa injusticia y le da a Jacob una manera, o lo que podríamos decir, el primer experimento genético de la historia. Pero quiero que leamos todos juntos Colosenses 3, 23 a 25. Si te sientes tratado injustamente, tienes que memorizar estos versos. Dice, y todo lo que hagáis, leámoslo todos por favor, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Este es un pasaje como para el lunes en la mañana, ¿verdad? Para inspirarnos a ir a trabajar y hacerlo para el Señor. Y dice que todo lo que tú hagas en tu trabajo tienes que hacerlo como para Dios y no para los hombres, porque de Él viene la herencia. En primer lugar, la gran herencia es ser hijos de Dios, pero en estos detalles Dios nos está viendo. Ahora, si alguien está acostumbrado a hacer trampas, con tal de no pagar, le dice a un proveedor, no se lo voy a pagar porque mire, encontré este defecto, y retrasa los pagos. Dios ve esas injusticias y dice acá, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No se vale, dice la escritura, hacer cosas injustas. Igual si eres un trabajador y robas cosas, dicen, es que aquí tienen mucho, entonces yo me voy a robar esto. Dios te está viendo. Si eres un patrón o si eres un contratista y usas esas tácticas para no pagar a tus trabajadores, Dios te está viendo. Y es mejor huir de ser el Labán de la historia, porque Dios me da ideas fructíferas para compensarme si he sufrido injusticias. Quiero presentarles a un amigo que se llama Luis López. Hablando con Luis, él me cuenta, Dios me ha inspirado a no estar en un sistema competitivo, sino más en un sistema creativo. ¿De qué estás hablando? Es que fíjate que cuando competís de alguna forma le querés ganar a otro y el otro tiene que perder. Pero Dios es más abundante y Dios nos puede dar ideas creativas. Entonces le dije, necesito que me grabes este testimonio. Veamos este testimonio de Luis López, por favor. Hace algún tiempo, cuando me llamó un cliente
muy molesto, muy enojado porque un producto había salido malo. Nosotros no habíamos hecho ese producto, habíamos hecho otros más, pero no ese. Llego yo, me presento y él viene, agarra uno de los productos y me dice: Luis, mira, ¿qué es esto? Y lo rompe. Y yo me sorprendo, pues, una prenda que no se debería de romper. ¿Qué es esto, Luis? Entonces yo le digo: sí, mira qué pena. ¿Cuántos son? Pues yo no sé, mira vos. Y como ingeniero regularmente te enseñan a pensar fuera de la caja, a poder ser creativo en la resolución de problemas. En realidad lo que yo quise hacer ahí es usar la oportunidad que vi y ser creativo para poderle solucionar un problema al cliente. Total que vine, averigüé la cantidad de producto que era. Lo producimos y se lo enviamos, pues junto con la factura. A la semana me llama el cliente y me dice: Luis, mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me estás volviendo a facturar? No, señor, si yo no te había vendido ese producto. Entonces, ¿por qué no me dijiste? Y yo le digo: bueno, nunca me preguntaste, me presentaste un problema y yo te resolví. Y pues al final del día hacernos ahora de un producto nuevo dentro del catálogo de productos que le vendíamos. En realidad, cuando yo conocí al Señor hace muchos años y entendí que yo me convertía en hijo de Dios, vi que Dios no era un Dios competitivo, que Dios nunca compite. Por el contrario, Dios crea. Dios dice que creó el universo y todo lo que hay en él. Y yo, como hijo de un Dios creativo, decidí mi vida vivirla en el plano creativo. Puesto que hay un plano competitivo en los negocios, por ejemplo, en donde siempre hay quien gana y quien pierde. Y ese es el juego de los negocios y está bien. Sin embargo, cuando tú estás en el plano creativo como hijo de Dios, el Señor te va abriendo las puertas y te va dando oportunidades que vos con tu creatividad podés aprovechar. Muchas veces se me acercan personas y me preguntan: mira, ¿y cómo haces para que se te abran las puertas o para que te atienda tal persona? Y yo les cuento lo siguiente y les digo: mira, gracias a Dios tengo un amigo que es muy influyente, pues tiene bastantes recursos. Y pues basta con que yo le hable. Yo regularmente hablo con él todos los días. Entonces me dicen: bueno, qué dichoso que tenés ese amigo. Y les digo yo: bueno, si querés te lo puedo presentar. Su nombre es Jesús. Y él es quien me abre las puertas. Y él es quien me permite llegar a los lugares donde posiblemente con mis capacidades yo no podría. Yo te invito a que lo conozcas y te invito a que le hables. Él te puede abrir las puertas de la creatividad en todas las áreas donde tú te muevas. Muy bien, demos un aplauso al Señor. Me pareció genial cómo le reclaman: ¿y esto qué es? ¡Qué pena! ¿Verdad? Y yo le dije: ¿por qué no le dijiste que no lo habías hecho? No, me dijo: esa es la creatividad, ¿verdad? Repóngame esto. Muy bien, con mucho gusto. Y ahí va el producto con la factura, ¿verdad? Genial. Pero, ¿qué quiero decirte? Cuando nosotros oramos, y decía Luis, tengo un amigo que me puede ayudar a abrirme puertas. Y de eso estamos hablando, de que el Señor nos dé ideas creativas, que cuando tengas una situación, vayas con Jesús y le digas: Señor, ¿qué puedo hacer aquí? Número 3, Dios me da ideas fructíferas como instrucciones, pero yo debo poner de mi parte, o poner mi parte. Atención a esto. No existe tal cosa como una idea de $1 millón. Una idea no vale $1 millón. Es una idea desarrollada que vale $1 millón. Porque yo puedo tener un montón de ideas, pero ponerla en práctica, eso es otra cosa. Dios te puede dar ideas, pero tú vas a tener que trabajarlas, vas a tener que ser diligente en hacerlo. Está en esto Jacob y Dios le da un sueño. Eso es lo que yo quiero invitarte a que estemos atentos. Dios, ¿qué ideas me vas a dar para este año 2025? Usted sabe que él es cuidador de las ovejas de su suegro y finalmente le dice: suegro, ¿cómo me va a pagar? Y el suegro le dice, le hace un trato. Otra máxima que quiero decirle es: usted no tiene lo que negocia. Perdón, usted no tiene lo que se merece, usted obtiene lo que negocia. Usted y yo tenemos que ser hábiles en la negociación. Y a Jacob Dios le da este sueño. Veamos Génesis 31:10. Una vez durante el período en que los animales están en celo, yo tuve un sueño. De pronto vi que los machos que cubrían a las ovejas eran todos rayados, manchados y moteados. Y en el sueño el ángel de Dios me dijo: Jacob. Yo le respondí: aquí estoy.
Y él me dijo, echa una mirada y verás cómo todos los machos que cubren a las ovejas son rayados, manchados o moteados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha estado haciendo. Y ponga atención al versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, el lugar donde ungiste una piedra votiva y me hiciste una promesa. Márchate pues de aquí y regresa a la tierra que te vio nacer. Oigan esto. Dios en un sueño le da lo que sería el primer experimento genético de la historia. Porque en el sueño, esto lo cuenta en otro pasaje, él ve que cuando las ovejas van a beber agua, se aparean. Y si él les pone varas blancas enfrente, las ovejitas van a salir manchadas. Y si él quita las varas, las ovejitas van a salir blancas. Él tiene el sueño, lo prueba y le funciona. Entonces, es ahí donde empieza la negociación. Cuando llegan las ovejas robustas, él pone las varas y salen manchadas. Y cuando llegan las ovejas débiles, él quita las varas y salen blancas. José ve el sueño y lo pone en práctica. Y esto es algo de lo que yo quiero decirte. Dios te va a dar ideas, Dios te va a abrir puertas, pero tú vas a tener que ser diligente y ponerlo en práctica, porque entonces esa idea va a ser realidad. Atención, recordemos el nombre del mensaje. Queremos pedirle al Señor sueños que se conviertan en nuestra visión y entonces nosotros podamos realizarlos y que se conviertan en una realidad. Tengo un amigo, oiga esto, él hace negocios, es un hombre de negocios y quiero decirles que es un fiel diezmador. Y él me contaba que hace unos años su hermano tuvo un sueño. Vio a Dios, a Jesús a su lado y había una concha marina. Y él dice, ¿y esto qué es? Fíjate que tuve este sueño, te vi ahí. A los años sucede que Dios le permitió hacer negocios con la petrolera Shell. Y ahí estaba el sueño. ¿Sabes? Dios te puede dar sueños y te puede anticipar lo que Él quiere hacer contigo, pero vamos a tener que ser diligentes y ponerlos en práctica. Quiero mostrarte un documento en video que nos muestra una cantidad de personajes que descubrieron cosas a través de los sueños. Era Dios revelándonos secretos en favor de la humanidad en los sueños. Veamos, por favor. ¿Dios aún revela ideas creativas por medio de los sueños? En culturas antiguas e incluso en tiempos bíblicos, los sueños y la interpretación de ellos jugaban un papel muy importante en la sociedad. Uno de los más conocidos son los sueños del rey Nabucodonosor y del joven Daniel, dándole una interpretación certera. La Biblia los registra como sueños y visiones, desde Abraham hasta Juan el discípulo, sumando más de 90 relatos. Sin embargo, también existieron prácticas no agradables a Dios, como la hechicería y adivinación, donde manipulaban los sueños en oráculos de distintas deidades. Pero también hay grandes ideas que surgieron a través del sueño. Por ejemplo, Larry Page soñó con un motor de búsqueda mundial, surgiendo así Google. El director de cine James Cameron soñó con la trama de su producción más icónica. El químico alemán Frederick August dedujo la estructura del benceno mientras dormía. El médico canadiense Frederick Grant soñó con el experimento que le llevó a descubrir la insulina. Y en 1923, Frederick Grant y su profesor John MacLeod recibieron el Premio Nobel de Medicina. Según palabras del químico Dmitri Mendeleev, en un sueño vi una tabla en la que los elementos encajaban en su lugar. Al despertar, tomé nota en un papel. Así fue como descubrió la organización precisa de la tabla periódica. Y a la lista se agregan artistas, científicos, empresarios y soñadores que influenciaron en la sociedad presente. Dios aún habla por medio de los sueños y ha puesto sus sueños en los hombres para cumplir su propósito en todos los montes. Entonces, ¿estás atento para recibirlos? Es emocionante ver cuántas ideas han venido a través de los sueños. Ahora, si usted me dirá, pastor, ¿y todos esos eran cristianos? No necesariamente. Lo que pasa es que Dios es generoso y, como dice Jesús, hace salir el sol sobre justos e injustos.
y Dios nos da ideas. El asunto es si nosotros después regresamos y le damos la gloria a Dios, porque mucha gente no le da la gloria a Dios. Y ya hemos aprendido que si nosotros regresamos y le damos la gloria a Dios, sigue ese círculo virtuoso donde nosotros glorificamos a Dios y Él nos sigue bendiciendo. Cuando Dios le habla a Jacob, le dice: yo soy el Dios de Betel, el lugar donde ungiste una piedra votiva e hiciste una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Recuerdan, cuando Jacob iba huyendo de su hermano, tuvo un sueño donde vio una escalera con ángeles que subían y bajaban. Y cuando él despierta, dice lo siguiente: después Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que acabo de emprender, si me proporciona alimento para sustentarme y vestido para cubrirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra votiva, es decir, con la cual hago un voto, he erigido, será casa de Dios, y le daré el diezmo de todo lo que me dé. Cuando tú y yo recibimos una idea divina y vemos que Dios la prospera, lo que tenemos que hacer es honrar a Dios y aprovechar para hablar de Él. Cuando tú y yo lo hacemos, sigue el círculo virtuoso. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios? En primer lugar, dando por lo menos un 10% de lo que Él nos da. Eso es lo que dice aquí Jacob, y eso es que todavía la ley no estaba, pero él dice: Señor, de todo lo que me des, te daré un 10%. Otra cosa, atribuyendo el crédito de lo logrado. Cuando logres algo, recuérdate darle la gloria a Dios. Decir: Dios me lo ha permitido. Es Dios quien me permitió este negocio, esta idea. Y número 3, debemos vivir vidas apartadas del mal. Esos son los 3 deseos del corazón. En cuanto a poder, dar el diezmo. En cuanto a honor, dar el crédito a Dios. Y en cuanto a gloria, vivir vidas apartadas para Él. Entonces, te invito a estar atento a esas instrucciones y a poner de tu parte. A partir de hoy, quiero invitarte a que hagamos algo. Antes de ir a reposar en el sueño, digámosle: Dios, yo quiero que tú estés conmigo en este sueño y quiero comunicarme contigo. Muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Y Dios te va a dar muchas ideas maravillosas. Y número 4, Dios me da ideas fructíferas para mostrarme su amor y atraerme. Si alguien está por primera vez con nosotros o recientemente, pensará: pastor, usted lo que quiere es que nosotros tengamos sueños, hagamos empresas grandes y que peguemos en la radio y logremos nuestro primer millón. ¿De eso se trata la iglesia? No necesariamente. Dios nos muestra esta información para atraernos a Él. El objetivo de Dios no es prosperarte económicamente, aunque si lo hace, qué bien. Pero el objetivo final de Dios es mostrarnos su amor y atraernos hacia Él. Miren cómo termina esta conversación de Jacob con sus esposas. Raquel y Lía le respondieron: ¿tenemos nosotras acaso parte o herencia en la casa de nuestro padre? Al contrario, nos ha tratado como si fuésemos extrañas. No solo nos vendió, sino que además se ha gastado el dinero que recibió por nosotras. Por tanto, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Y oiga el final: así que haz todo lo que Dios te ha dicho. Haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Qué confianza puede tener una mujer cuando su esposo es un hombre de oración y cuando él le propone hacer algo, él dice: Dios me dijo? Y que ella le pueda decir: haz todo lo que Dios te ha dicho. Qué lindo cuando una mujer en casa, madre de hijos, es una mujer de oración y en oración consigue el próximo paso y sus hijos le puedan decir y su esposo le pueda decir: haz todo lo que Dios te ha dicho. Y ese es mi reto para ti, que cuando nosotros vayamos a hacer algo, estemos seguros que es lo que Dios nos ha dicho y que los que están cerca nos van a decir: haz todo lo que Dios te ha dicho. Ahora, en este contexto quiero decirte que hay algo en la historia de Jacob que siempre me ha causado perturbación, y es el hecho de que él consiguió la bendición de su padre Isaac a través de un engaño. Porque finalmente la mamá lo disfraza, le pone pelo de cabra en manos y cuello, le pone la ropa de Esaú, y cuando Isaac le dice: hijo, ¿ya viniste? Sí, ya te traje lo que querías comer. Y entonces le dice: pero la voz te la oigo como de
Jacob, ¿eres tú? Sí, papá, es que estoy un poco enfermo de la garganta. Muy bien. Entonces el papá le dice, acércate, quiero palparte. Y lo palpa y dice, sí, tus manos son velludas, pero lo que estaba tocando era la piel de un cordero. Luego le dice, acércate, quiero olerte. Y como aquel tiempo no había lavanderías, imagínense cómo olía esa ropita. Es el olor de mi hijo Esaú. Y entonces procede a bendecirlo. Yo estoy leyendo esa historia y digo, no le va a funcionar. No le va a funcionar si es un engaño. Como dirían los abogados, esa bendición es nula ipso jure, ipso facto. De derecho, y en el momento queda anulada. Pero ¿sabes qué me sorprende? Que sí le funcionó. Sí le funcionó. Yo digo, Señor, pero ¿cómo le pudo haber funcionado si engañó a su padre? Estás avalando la mentira. Y después de meditar mucho, lo único que me hace sentido es que en esta historia está codificado el evangelio. Estamos tú y yo representados en Jacob, porque nosotros no tenemos la dignidad de llegar a preguntarle nada a Dios. Si tú me dices, pastor, seguramente a usted Dios le habla porque usted está de tiempo completo en eso, pero yo, que Dios me hable a mí. Y tienes razón, ni tú ni yo tendríamos la dignidad necesaria para presentarnos delante de Dios a preguntarle nada. Él es santo y nosotros hemos cometido cosas terribles, no tenemos derecho a nada. Pero nosotros, así como Jacob, tenemos un hermano mayor, que no es Esaú, sino se llama Jesucristo, que Él gustosamente tomó nuestro lugar. Y mira, esto es maravilloso. Él es el Cordero perfecto. Y es por eso que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y Dios dice, ¿quién viene ahí? Y yo digo, soy Ronnie, pero si es Ronnie cubierto de Jesucristo, que es mi hermano mayor. Sabes que el término en la Biblia para hablar de alguien que está cerca de Dios es aquellos que están en Cristo. Y sucede que cuando tú y yo recibimos a Jesús, Jesús nos cubre de Él y estamos en Cristo. Y cuando llegamos a preguntarle a Dios algo, Dios no nos ve a nosotros, ve a Jesucristo. Y Él dice, acércate, hijo. Y cuando Él nos palpa la piel del Cordero perfecto, y Él nos acerca y nos huele y dice, hueles a Jesucristo, porque dice la palabra que nosotros manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero lo maravilloso es que en aquel tiempo Esaú estaba fúrico de que la bendición fuera para su hermano menor. Pero en este tiempo Jesús, a Él no le molesta que tú seas bendecido. Su corazón es tan generoso que dice, sí, Padre, yo voy a pagar por sus pecados, y bendícelo a Él también. Y eso es lo maravilloso del evangelio, que tú y yo podemos acercarnos a Dios no por nuestra dignidad, sino por la dignidad de Jesucristo. Y por eso tengo la certeza de que si tú hablas con Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a responder, no porque seas digno, sino porque Jesús te hace digno. Y es por eso que hoy vamos a cerrar este mensaje y vamos a entregar también el ayuno tomando la Santa Cena. Quiero invitarte a que tomes los elementos de la cena del Señor. Son dos cosas sencillas que Él nos enseñó o nos ordenó hacer: un pan y una copa de vino. ¿Qué es esto? El pan representa el cuerpo de Jesús que fue molido por nosotros, y la copa representa la sangre preciosa de Jesús derramada por nosotros. Y es por eso que nosotros, siendo Jacob, siendo engañadores, siendo imperfectos, podemos presentarnos delante del Padre a recibir su bendición. Y tú te puedes presentar delante de Dios y decir, Dios, no sé qué hacer en este año 2025, está complicado. Y tal vez Satanás te va a decir, tú tuviste la culpa, tú fuiste irresponsable. Pero llegamos a decirle, Dios, con todo y mis imperfecciones, ¿me podrías ayudar? Cuando llegamos en el nombre de Jesús, cuando le pedimos a Jesús perdón por nuestros pecados, Él dice gustosamente, sí, yo pago por tus pecados en la cruz. Y sabes que te doy mi dignidad para que te presentes delante del Padre a recibir la bendición. Oigan lo que dice Génesis 27:14. Jacob fue en busca de los cabritos y se los llevó a su madre, y ella preparó el guiso como a su padre le gustaba. Después Rebeca tomó la ropa de su hijo mayor, el mejor vestido que guardaba en casa, y se lo vistió a Jacob, su hijo menor. Y con la piel de los cabritos
le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello, y puso en las manos de su hijo Jacob el guiso y el pan que había preparado. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Nosotros imperfectos, acercándonos delante de Dios. Y ahora oiga la bendición que le da Isaac a su hijo Jacob. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras: el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te conceda del cielo el rocío y de la tierra una abundante cosecha de vino y de trigo. Que tengas pueblos por vasallos y naciones se inclinen ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y ante ti se postren los hijos de tu madre. Maldito sea quien te maldiga y quien te bendiga sea bendito. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a tomar la cena del Señor diciéndole muchas gracias por tu misericordia? Y vamos a preparar nuestro corazón con esta canción que se llama Océanos. Es una canción que Jacob pudo haber cantado en Betel. Voy a un lugar del cual no estoy seguro, pero si tú vas conmigo, entonces me siento seguro. Y lo mismo podemos decir para el año 2025. Señor, no sé qué me depara este año. Sin embargo, si tú vas conmigo, yo puedo estar seguro. Cantemos Océanos y después oramos para dar gracias y recibir la bendición del Padre. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh Señor, te amo. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, oh Señor, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, sí, hasta el final. Oh, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu
vamos a decirle: Señor, no sé qué me depara este año 2025, pero yo quiero que tú estés conmigo. No importa qué pase, necesito que tú estés conmigo, Jesús. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, dile: Señor, yo necesito que tú me envuelvas en ti. Yo quiero acercarme al Padre sabiendo que tú me cubres, porque yo soy un Jacob. Perdona mis pecados, mis falencias, bórralos con tu sangre y permíteme recibir la bendición del Padre. Toma en tu mano el pan y la copa y recibimos la bendición del Padre. Señor Jesús, gracias porque tú diste tu vida en sustitución por la nuestra. Y hoy tomamos este pan que nos recuerda que tu cuerpo fue molido por nosotros y tu sangre pura fue derramada para borrar nuestros pecados. Toma nuestros pecados y llévalos a la cruz. Gracias, Jesús. Gracias por ese inmenso amor. Hoy yo rindo mi corazón a ti, dile. Yo regreso a ti, recordando que es por amor, para atraerme, que tú haces los milagros. Tomamos el pan y la copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Padre, recibimos tu bendición. Y como congregación abrimos todos los canales posibles para escucharte. Dile: yo necesito escuchar tu voz, Señor. Yo abro esos 7 posibilidades o más para poder escucharte. Quiero conocerte, Dios. Quiero entender qué tienes para mí. Quiero sentirme abrigado por tu amor. Gracias. Aquí hay una presencia de Dios gloriosa en ustedes. El amor del Señor te está llamando. El único lugar seguro es estar en su corazón, cerca de Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por atraernos hacia ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar y quiero invitarte a que honres al Señor con tus diezmos y ofrendas. Que seamos como Jacob, que le dijo: y de todo lo que me diere el diezmo te daré. Es una manera de reconocer que Él es quien nos da el poder de hacer riquezas. Oramos. Padre bendito, hoy venimos delante de ti ofreciéndote adoración y reconocemos que eres tú el que nos da el poder de hacer las riquezas. Y por eso, en cuanto podamos, te daremos a ti el crédito de lo que hemos logrado. Y hoy traemos delante de ti estas ofrendas, estos diezmos, que los traemos para honrar tu nombre, Señor. Yo te pido que tu bendición se derrame sobre las familias, que vivamos en ese círculo bendito de reconocerte y que tú nos bendices para que podamos seguir siendo bendición. En tu nombre oramos, Padre. Amén.
Amén. Podemos ofrendar, ya sean los buzones o los números que aparecen en la pantalla. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo